ser comprensivo. En tal sentido, lo que nosotros hemos optado es tomar las patologías, en este caso más comunes, o lo que nosotros más vemos, en este caso, ya sea en cerebro y médula espinal. Es por ello que nosotros tomamos un abordaje primero por áreas, en este caso lo que es el sistema nervioso, y por temas específicamente. Bien. Yo voy a hablar acerca de lo que es el cerebro. Lo más importante del cerebro, y para tener una idea, es conocer bien lo que es la anatomía de este órgano. Sabemos de los lóbulos, sabemos en este caso de las diferentes fisuras y todo ello, que de hecho es importante debido al abordaje que vamos a tomar. Sabemos que está el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el occipital, temporal, el tronco encefálico, el cerebelo, y es importante saber las funciones de esto, debido a que en función a esto o a la alteración de estas, es que nosotros vamos a poder tener una idea de qué área se está afectada, o qué es lo que está pasando, o el grado de compromiso de algo, o si después de nuestra cirugía, nuestro paciente, yo qué sé, se le opera por una hemorragia y sin querer le meto más el bisturí y le lesiono algo, y el paciente pierde la movilidad, en este caso de un miembro. Entonces es importante conocer qué área específicamente del cerebro sirve para qué y tener una idea para saber el procedimiento. En caso a la anatomía, específicamente lo que más nos importa en neurocirugía es saber que nuestro cerebro está protegido, tiene capas, en este caso, que están sobre él. En este caso empezamos con lo que es la piel, continuamos con la aponeurosis del hueso, nos vamos al hueso específicamente, con su periósteo, y lo más importante acá que son nuestras meninges. Las meninges, como sabemos, tenemos tres: tenemos a lo que es la dura madre, la aracnoides y la guía madre. En el caso de la dura madre viene a ser la capa más externa, se caracteriza por ser nacarada, fibrosa y muy resistente. Algunas bibliografías la conocen como paquimeninge. De hecho, algunas bibliografías dividen a lo que es a las meninges como dos, como solo la dura madre y la guía madre. La aracnoides, como dice su nombre, aracnoides, que viene de araña, para que tengan una idea, tiene forma de como lo que es la tela de la araña, como dice acá. Y de hecho por acá discurre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y en el caso de la pía madre viene a ser la capa interna, es laxa, delgada, y se le conoce también como leptomeninge. Bueno, algo que me olvidaba de mencionar, es importante también conocer la vascularización exacta, en este caso, de lo que es nuestro cerebro. Hablamos sobre el polígono de Willis, sobre las arterias y todo eso. Bueno, primero sobre el aneurisma. Esta primera patología en este caso que voy a abordar. El aneurisma viene a ser un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que va a hinchar, se va a hinchar o se va a bombar, y en este caso se va a llenar de sangre, como vemos acá, aparece un costadito. La sintomatología es sí que esta tiene estos fenómenos de compresión, o porque este mismo se ha roto. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Pasa que nuestra sangre de por sí tiene diferentes sustancias tóxicas que en este caso van a generar irritación a lo que es el tejido, en este caso cerebral, y esto va a llevar a diferentes sintomatologías. Y bueno, todos los aneurismas cerebrales tienen la posibilidad de romperse y causar sangrado. Siempre que nosotros diagnostiquemos a un paciente un aneurisma cerebral, siempre va a haber riesgo de romperse, y es importante saber qué hacer por eso. Siguiente diapositiva. Bueno, la sintomatología, como les dije, el aneurisma no roto, generalmente su principal fenómeno, la sintomatología que te lleva, son por fenómenos de compresión. Ahí encontramos dolor arriba y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis facial en un lado de la cara, dilatación en la pupila del ojo y cambios en la visión o visión doble. Y en el caso del aneurisma roto bueno, los pacientes, cuando se les pregunta cómo es el dolor, describen como el peor dolor que tuvieron en su vida, es la frase más típica que usan. Y como les dije, la sintomatología que genera por fenómenos de toxicidad, en este caso de la sangre, debido a que hay una destrucción, en este caso, de los diferentes elementos formes de esta, lo cual va a hacer que se liberen las sustancias y va a generar la irritación, en este caso, del tejido. Aquí encontramos visión doble, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones y pérdida de conciencia. Bueno, entre la clasificación encontramos aquiforme, fórmula de saco, fusiforme, medio abombonadito, y micótico, que es posterior a infección. Bueno, en el tratamiento, que es lo que más nos importa, las consideraciones son el tipo, tamaño y ubicación del aneurisma, el riesgo de que se rompa o no se rompa, eso se ve en función del tamaño, la edad y el estado de salud de la persona. Es importante saber que si tenemos un abuelito con un aneurisma y el riesgo de romperse es menor, no lo vamos a meter en una cirugía que es de alta complejidad, porque peor se nos va en media cirugía y ya no hay sentido. Historial médico personal, antecedentes familiares y riesgo ocasionado en este caso por lo que es el tratamiento. De hecho, como vemos acá y posteriormente vamos a estar hablando exactamente de la técnica quirúrgica que se hace acá, lo que más se usa son los clips, como vemos acá, que se coloquen en la base del aneurisma.
En el tratamiento que tenemos 3 específicamente, encontramos la embolización con espiral o bobina de platino, también encontramos un sistema de dispositivos de desviación de flujo y el recorte o clipaje microvascular, que es esto. En el caso de la embolización con espiral o bobina de platino, es un abordaje en este caso por medio, bueno, decirlo así, se entra por la femoral, se llega y se empieza en este caso embolizar con la espiral a lo que es el aneurisma. A continuación vamos a ver unos videos que nos van a hablar acerca de lo que es la técnica quirúrgica y vamos a aprender un poco de cómo es que se lleva a cabo estos procedimientos. Siguiente diapositiva. Esto la embolización endovascular o espiral. La embolización endovascular o espiral endovascular es una técnica mínimamente invasiva que se realiza para tratar los aneurismas cerebrales. El objetivo del tratamiento es bloquear el flujo de sangre hacia el aneurisma y, por lo tanto, reducir el riesgo de ruptura del aneurisma. En este procedimiento, un catéter guiado por un cable es insertado a través de la arteria femoral en la ingle y es dirigido todo el camino hacia la arteria cerebral afectada. El cable guía es retirado. Un microcatéter que lleva una espiral de platino suave se introduce dentro del catéter inicial y es conducido hasta la abertura del aneurisma. La espiral se despliega en el saco aneurismático. Una pequeña corriente eléctrica se pasa para separar la espiral del catéter. Pueden tomar varias espirales para rellenar el aneurisma. Las espirales inducen la coagulación sanguínea dentro del aneurisma y lo aíslan de la arteria. En algunos casos, cuando el cuello del aneurisma es muy amplio, una endoprótesis puede ser usada para mantener las espirales dentro del saco aneurismático. La embolización asistida con endoprótesis consiste en colocar permanentemente una endoprótesis en la arteria antes del bobinado. La endoprótesis actúa como un andamio dentro de la arteria para ayudar a mantener las espirales en su lugar. Aquí es importante mencionar específicamente en esta técnica, como les dije, los aneurismas pueden generar sintomatología, en este caso por fenómenos por compresión, por el tamaño que estos mismos tienen. Entonces, esta técnica en un paciente que no tenga un aneurisma no roto, pero que tenga, en este caso, la sintomatología por la compresión, en este caso el aneurisma, no podemos tomar este abordaje, tenemos que tomar otro abordaje. Este es un video para que entiendan o tengan una idea de la técnica quirúrgica que es una vamos a parte de la prensa de la línea, vemos una fecha de 2-3, procedemos a hacer primero la anatomía, posteriormente la sección de la lesión del cine. Procedemos a abrirla en la porción distal la proximal. Y procedemos al drenaje de la cisterna. Ahí está el irrigatorio, la cisterna del irrigatorio. Continuamos con la cisterna autocarotida para una dilatación cerebral mayor y nos permite, por lo tanto, una mayor movilización del manejo arterial vascular. Ahí vemos el nervio óptico. Nervio óptico carótido. No tiene adherencias en la misma. Procedemos a clipaje temporal. Si ustedes observan, ya se empieza a apreciar la bifurcación de la arteria cerebral media en el aneurisma, es el aneurisma. Procedemos a la disección del cuello del mismo y a la colocación núcleo. En esta parte sí no le voy a diferenciar, esta parte específicamente no sé por qué es el aneurisma. Cuello, ¿no? Sí. Sí, doctor. En este caso de lo que es el aneurisma, es una técnica vascular, si no me equivoco. Vamos a proceder a las secciones posteriores. Retiro el clip temporal. En este caso el clip temporal se colocó para evitar navegación, en este caso Navegación del saco, para poder del hacer saco un aneurismático. clipaje posterior, en este caso lo que es el aneurisma. Se colocó en lo que es el tronco. Hemostasia. La sección de la craniotomía, se observa el clipaje, gracias al perímetro del cerebro. M1 menos.
Los tumores cerebrales tienen la característica de que representan el 2% en este caso de todas las neoplasias. De hecho, poseen un grupo bastante heterogéneo. Pueden ir de lesiones bien diferenciadas, aquí con diferenciadas que están bien aisladitas, bien encapsuladas, o pueden ser que son benignas, o pueden simplemente ser lesiones que tienen alta metástasis, alta difusión, como en este caso el glioblastoma multiforme cerebral con GBM. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la sintomatología generalmente de estos es por compresión, bueno, y en función también a dónde es lo que exactamente se va a ubicar. Como les mencioné anteriormente, el cerebro tiene bastantes partes, y si hay alguna alteración en alguna parte, en tumores en alguna parte, es obvio que la sintomatología va a ir asociada a la parte en este caso que está involucrada. Y es por ello que vamos a encontrar principalmente, son los síntomas más comunes: convulsiones, una cefalea con responsabilidad de dolor de cabeza, déficit neurológico focal, déficit cognitivo. Y bueno, también vamos a hablar acerca de tumores sangrantes, que como les dije, la sangre es tóxica y va a generar un fenómeno de alimentación. Encontramos en esto a los melanomas, a los cariocarcinomas, o el cáncer de tiroides e hipernefrona, que son tumores en este caso que han viajado o han hecho metástasis en este área. Bueno, el tratamiento es multidisciplinario en los que son tumores cerebrales. Es quirúrgico, se usa radioterapia y quimioterapia. Esto específicamente al tumor en este caso al que se va a tratar. El manejo en este caso de lo que es cerebro, lo primero diagnóstico se hace con TC y diferentes pruebas de imágenes para saber dónde está ubicado, cuál es el alcance que tiene, si hay metástasis, si está bien encapsulado. Se debe hacer un buen diagnóstico en este caso para proceder a la técnica quirúrgica y a ver cómo es que se va a restriccionar esto. Como acá tenemos un cuadrito que específicamente nos va a decir qué es lo que normalmente se suele hacer frente a los diferentes tumores. Como dije, son bastantes, son un gran grupo heterogéneo específicamente. Por ejemplo, en el astrocitoma no infiltrante se hace cirugía y radioterapia, el astrocitoma anaplásico, quimioterapia más radioterapia. En el astrocitoma de alto grado, quimioterapia, radioterapia, la quimioterapia es opcional y todo ello. Esto en función a cómo es el tumor específicamente. De hecho, cada paciente es un caso clínico diferente y cada paciente tiene un abordaje diferente. Específicamente un caso clínico diferente para nosotros poder estudiarlo. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un video que nos va a explicar un poco de la resección, en este caso, de un tumor.
Otra causa bastante, si se puede decir así, común que se aborda en lo que es neurocirugía es cuando vienen a ser los hematomas subdural, como dice subdural, en este caso específicamente debajo de la dura madre. Creo que le hicieron un poco de las meninges, así que tiene una idea de por dónde está. Bueno, como dice, hemorragia localizada entre la dura madre y la aracnoides. La fisiopatología específicamente de esto es que hay una ruptura de las venas puente, lo cual va a generar una hemorragia venosa de baja presión en el espacio subdural, y esto va a conocerse como el hematoma subdural. Específicamente podemos ver en esta zona que sería, bueno, acá está la vena puente que se va a romper y el hematoma se va a formar en esa zona, específicamente en la dura madre. Bueno, la clasificación podemos hablar de aguda, subaguda y crónica. En el caso de la aguda, la sintomatología iba a iniciar dentro de los 3 días posteriores a un evento desencadenante como un traumatismo o algo por el estilo. El subagudo, los síntomas inician de 4 a 20 días después del evento desencadenante, y la crónica es 21 días. Nuestro punto de corte es 3, 4, 21. 7 diapositivas, por favor. Bueno, la etiología es variable en función a la clasificación. En la aguda, la más común viene a ser un traumatismo craneoencefálico cerrado, o puede ser el síndrome del bebé sacudido, que es cuando tienes a tu bebé y lo mueves así y su cabeza se va para atrás, y la ruptura en este caso de la lesión de la vena puente como tal, y en la parte posterior de que se va a formar el hematoma subdural, como hemos visto. Y de hecho esto, como lo diferenciamos, vemos a nuestro bebé piel pálida o azulada, y de hecho tienen los ojos letárgicos, así que si tienen hijos no los sacudan más. Bueno, espero que no, pero se retrocede. En el caso de la crónica específicamente, cuando igual que antes es por problemas traumáticos, en adultos suele ser un trauma leve secundario a una caída. Por ejemplo, estás manejando tu patinete y te caes, o estás bajando en las gradas para un examen de algo y empujas las gradas y ya fuiste. Y en bebés de la misma forma, síndrome de bebé sacudido. Y también podemos hablar de no traumática. Acá podemos encontrar en adultos, específicamente en atrofia cerebral, en edad avanzada, trastornos por consumo de alcohol, así que Frederick no tomes. En bebés y niños pequeños encontramos meningitis, y bueno, estamos 7 diapositivas. O bueno, el uso de terapia antitrombótica o algunas coagulopatías propias de las personas como la púrpura trombocitopática y diabética. Bueno, la sintomatología es variable, igual en función al agudo o al crónico. En el agudo encontramos deterioro de la conciencia y confusión. De hecho, el 50% de pacientes van a presentar como en el momento de la lesión, por eso pongo el brazo al costado para saber. Entre un 12 a 38% de los pacientes desarrolla un intervalo lúcido, luego del cual hay una disminución neurológica progresiva hasta el coma, o sea, están bien, poquito a poquito se van deteriorando, su función cerebral superior se va deteriorando y entran a lo que es psicótico. Y signos neurológicos focales. Podemos tener una hemiparesia contralateral, signos de motoneurona superior o anomalías pupilares. Y en el caso del hematoma subdural crónico, podemos encontrar un estado mental alterado que puede progresar a un coma o confusión, cefaleas recurrentes, déficits cognitivos con memoria deteriorada y signos neurológicos focales. Siguiente diapositiva. Bueno, la intervención neuroquirúrgica en este caso tiene indicación, específicamente después de haber hecho nuestra tomografía y todos nuestros exámenes auxiliares. Cuando el tamaño del hematoma es mayor a 10 milímetros, lo operamos. Signos de herniación cerebral como una postura extensora o anisocólica, como se le imagina, de frente a sal. Y deterioro neurológico rápido progresivo, de frente a sal. 7. Bueno, acá, de la misma forma, un video para que tengan idea de cómo es la intervención en este caso de la tomografía. Está cortando en este caso la piel de una madre y empieza a ver una presión y señalar el cerebro salir. Ahora estamos incidiendo la capa interna del hematoma, o también llamada capa visceral, por debajo de esta capa. ¿Es un hematoma subdural agudo o crónico? Ese es agudo, doctor, porque si no sería crónico, sería más de Agudo. Perfusión
a la billetera. Y para que los coágulos escapen y a la presión. Aquí vemos que ya hemos puesto el título de mamá del lado izquierdo, del lado derecho estamos utilizando la tarjeta de hueso que nos permitió acceder al hematoma. Vemos los clips metálicos para fijar la anatomía en los lados, los drenajes, tanto en la cirugía. Aquí podemos ver en esta diapositiva un ejemplo de cómo se extirpa la parte externa de la cápsula del hematoma subdural. Vemos como el flap de la mala está hacia la derecha, sujetando un punto, una pinza sujetando la capa externa del hematoma subdural y un escleral. La parte oscura corresponde al hematoma en el fondo. Y en esta diapositiva vamos a ver cómo estamos extirpando la capa interna o visceral del hematoma subdural, una vez que ya se ha acabado, y podemos ver al fondo la corteza cerebral con proyectos vasculares antiarteriales poderosos. Bueno, algo importante es diferenciar un hematoma epidural de un hematoma subdural. De hecho, estas imágenes son bastante didácticas y nos permiten diferenciarlo. El hematoma epidural en este caso se expande rápidamente, en este caso con lo que es sangre arterial. Podemos hallar lo que es una fractura craneana, podemos verlo, ¿no? Y en el caso del hematoma subdural se va a expandir lentamente por vía de sangre venosa y es específicamente saber que está en contacto, en este caso con lo que es el grano. Bueno, este es un sangrado entre la parte interna del cráneo y la cubierta externa del cerebro. De hecho se le conoce como Gerald Marshall. La fisiopatología principalmente en este caso es un traumatismo, un TEC específicamente, que va a condicionar una fractura del cráneo, que va a llevar una ruptura, en este caso específicamente de lo que es la arteria meningia media. De hecho se puede romper cualquier arteria, pero esta es la que usualmente se rompe. Y va a generar un hematoma en lo que es el espacio epidural. El epidural es sobre, en este caso, la célula madre y en contacto directamente con el hueso. Y acá, como vamos a decir, siempre hay fractura y aquí está la fractura. Igual, la clínica es variable en función del tamaño. La mayoría de pacientes va a tener una fractura de cráneo asociada. Podemos ver pérdida inicial de conocimiento, inmediatamente después de una lesión de cabeza, recuperación temporal de la conciencia con retorno de la función neurológica normal o casi normal. Y hay un nuevo declive, en este caso el estado neurológico, y aparecen los síntomas causados por la expansión, en este caso el hematoma y el efecto de masa que va a generar hipertensión. ¿Sí? Bueno, las indicaciones quirúrgicas son volumen del hematoma mayor a 30 milímetros. Esto va a ser independiente de la escala de Glasgow. Esto quiere decir, paciente que esté totalmente bien, pero que tenga mayor más de 30 centímetros, perdón, 30 milímetros de volumen de frente a cirugía. Espesor del hematoma mayor a 15 milímetros, desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, un Glasgow menor o igual a 8 sin importar la cantidad, déficit neurológico focal, evidencia de deterioro neurológico, anomalías pupilares o signos de herniación cerebral y lesiones cerebrales asociadas con un hematoma subdural asociado, fractura de cráneo deprimida, o sea que el hueso se mete para adentro, que va a cumplir con criterios quirúrgicos. 7 positivo. Finalmente, bueno, procedimiento específicamente, podemos hablar de un procedimiento de primera línea. Se hace una craniectomía urgente, evacuación del hematoma y ligadura, en este caso del vaso sanguíneo roto. El procedimiento en este caso de emergencia viene a ser la preparación craneana, y el tratamiento conservador es cuando hay ausencia de todo lo que anteriormente les dije, o sea, las indicaciones quirúrgicas. Acá es procedimiento de admisión a neuro-UCI o UCI, se hace un monitoreo frecuente en este caso del paciente, tomografías seriadas continuas, y cuando hay un fracaso en este caso de manejo conservador se procede a lo que es cirugía. Siguiente diapositiva.
Continuando con lo que sería la fosa posterior, vamos a hablar así, por favor, de lo que sería principalmente el cerebelo y el puente o tronco encefálico. Vamos a ver que el cerebelo va a estar ubicado debajo de lo que sería el lóbulo occipital y detrás de lo que sería el puente del tronco encefálico. Ahora, recordando algunas funciones del cerebelo, vamos a tener que este controle lo que serían los movimientos voluntarios. Además, también controla lo que sería la coordinación de segmentos corporales, modula la fuerza y la amplitud del movimiento. Esto es muy importante, ya que todo eso nos permite desempeñarnos, caminar, correr de manera que no nos estemos tropezando con nuestras mismas extremidades. También nos permite la estabilización del cuerpo previo al movimiento. Es decir, que si yo realizo un movimiento, pues puedo parar en el momento en el que yo desee. Ahora, vamos a ver que el síntoma más común cuando hay una afección cercana o en lo que sería el cerebelo que lo está afectando, va a ser la ataxia. Acá va a estar alterado lo que sería el control y la coordinación de los ojos, los miembros superiores y los miembros inferiores. Aparte de eso, también puede haber un déficit de lo que sería la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, las funciones ejecutivas, o una inhibición o la planificación. Ahora, para tratar de disminuir todas las alteraciones que van a afectar a lo que sería el cerebelo, es muy importante no fumar, hacer actividad física y reducir el riesgo de lesión, es decir, no exponernos a tener unos traumas, ¿no? Porque, como serían montar bici o manejar motos sin casco, entre otros. Sí, por favor. Ya, vamos a ver lo que serían los tumores en la fosa posterior. Como Antonio ya les estaba comentando, en realidad es muy parecido, pero es importante diferenciar cuando se encuentra en la fosa posterior. Ahora, vamos a ver cuándo sería una emergencia operarlo. Cuando presenta síntomas de lo que sería una hipertensión intracraniana, como sería sobre todo la cefalea, los vómitos y la alteración de la visión, cuando el paciente está convulsionando, cuando hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo, lo cual puede o producir lo que sería una hidrocefalia aguda, o cuando hay hemorragia intraneoplásica. Ahora vamos a ver también unos síntomas alarmantes que básicamente tienen relación con lo que sería la función motora. Acá debe haber un déficit motor en la coordinación, la estabilización o la voluntad. Ahora, al momento de evaluar al paciente, debemos evaluar también lo que serían los nervios. Acá vamos a ver que una parálisis del séptimo par, es decir, que hay una simetría de lo que sería la cara facial, va a ser una sospecha de lesión cercana a lo que sería el ángulo punto cerebeloso. Antes de entrar a cirugía tenemos que tener en cuenta que el paciente no puede entrar a cirugía sin haberle solicitado lo que sean unas imágenes. Puede ser en este caso una tomografía o una resonancia magnética donde nos permita ver la extensión, el tamaño y la ubicación exacta de lo que sería el tumor. El paciente debe tener también lo que sería una presión arterial estable, o bueno, tratar de que tenga una presión arterial estable. En caso de que venga inestable, pues lo primordial sería estabilizarlo después de entrar a cirugía. Y determinar si es una emergencia, una urgencia, o si puede ser diferido para consultorio externo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a hablar de lo que sería la craniotomía. Básicamente es un procedimiento en el cual se usa en la mayoría de procedimientos de lo que serían técnicas quirúrgicas, ya que se necesita abrir lo que sería el hueso como tal, pero nos vamos a basar en lo que sería la fosa posterior. Vamos a ver que se puede poner al paciente en 3 posiciones. Una que sería, para realizar diversos cortes, tenemos lo que sería el suboccipital de la línea media, que vamos a ver que el paciente se le va a poner en decúbito prono, es decir, así. O también se le puede sentar y solamente girar la cabeza para adelante. La suboccipital lateral, que vendría a ser esta. Acá el paciente se puede poner en decúbito supino, pero en decúbito supino con la cabeza volteada, o en decúbito lateral para tener un acceso. Y también por último tendríamos que sería la suboccipital medial. Esos serían mayormente los 3 cortes que se suelen hacer cuando se tiene un tumor en la fosa posterior. Vamos a ver que se debe anestesiar al paciente primero con anestesia general. En los casos de cirugías donde el paciente está despierto, se puede usar lo que sería anestesia local y se puede infiltrar lo que sería directamente el nervio para que no sienta nada. Se debe afeitar bien lo que sería el cuero cabelludo, sobre todo de la zona donde se va a realizar la incisión para poder tener una mejor visibilidad de todo esto. Se hace la incisión y se disecciona lo que serían los tejidos blandos. Después de esto se realiza un agujero en el hueso con el craniotomo. Sí. Ya, así. Ven que se está abriendo poco a poco lo que serían las capas.
Una vez se haya retirado el pedazo de hueso, que es la que tenemos acá, se abren lo que serían las meninges, que también les explicó Antonio, y se debe de liberar lo que sería, pues en este caso el tumor, ¿no? Se extrae lo que sería el tumor y de nuevo se vuelve a reconstruir lo que era la parte del cerebro, pero se debe cerciorar siempre de que no se haya dañado algún vaso sanguíneo o se le haya dejado sangrante. Las craniotomías suelen tener varias complicaciones, principalmente lo que sería la infección del sistema nervioso o de la herida, una hemorragia, trombos, fístula de lo que sería líquido cefalorraquídeo, lesión de los vasos sanguíneos, o a producto de esta cirugía, el paciente puede quedar con algunos trastornos del habla, de la fuerza de la movilidad o de la coordinación, alteraciones al caminar o en un desenlace fatal, pues sería la muerte. Siguiente. Este es un video. Vamos a ver que acá ya se ha liberado lo que sería el tumor. Bueno, se sigue liberando en sí, simplemente se trata de retirar, pero se debe de controlar la hemorragia en todo momento. Vamos a ver que acá la primera terapia que se debería de realizar un paciente con ictus en sí debería ser lo que sería la embolización. En caso de que ya haya lo que sería un fracaso de la embolización, que se le haya tratado de embolizar al paciente, pues recién se opta por lo que sería la cirugía abierta. Acá vamos a tener dos procedimientos, que sería primero lo que sería la endarterectomía, que básicamente consiste en limpiar lo que sería la placa del ateroma, y la angioplastia y colocación del stent, que es para aperturar el flujo. Ahora, es importante nosotros saber identificar a un paciente con ictus. Las tres principales manifestaciones con las cuales suele venir un paciente con ictus es que refiere parálisis facial, pérdida de la fuerza de los miembros superiores sobre todo, o problemas en el ala. Ahora, el paciente debe de referir en qué momento o hace cuánto empezó a manifestar esto, porque mientras más tiempo transcurra, mayor lesión va a haber en lo que sería las zonas del cerebro. Siguiente. Aparte de esto, si es que no presenta, el paciente también puede presentar problemas visuales, pérdida del equilibrio o un dolor intenso de cabeza que haya aparecido de forma súbita y que sea muy intenso. Aparte de esto, se debe considerar al ictus como una emergencia. Si vemos esta imagen de acá tenemos la endarterectomía, que como les iba mencionando, simplemente se trata de limpiar la placa de ateroma para que el flujo pueda volver a aperturarse. Y acá tenemos la colocación del stent, que es como una mallita que se abre para también aperturar el flujo. Siguiente. Es posible que su médico le recomiende realizarse una endarterectomía carotídea en caso de que sus arterias carótidas estén más estrechas o bloqueadas a causa de la placa. En su cuello se encuentran dos vasos sanguíneos importantes llamados arterias carótidas, las cuales llevan sangre y el oxígeno desde su corazón hasta su cerebro. Usted puede sentir el pulso de la arteria carótida en la parte lateral de su cuello. Los depósitos de grasa, llamados placas ateroscleróticas, se pueden acumular dentro de la arteria carótida. Estas placas pueden hacer que el pasaje de la arteria sea más estrecho y también pueden interferir con el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este bloqueo o estrechamiento se denomina estenosis. Si el flujo sanguíneo
sanguíneo al cerebro se bloquea de forma temporal, puede ocurrir un accidente isquémico transitorio, también conocido como AIT. Cuando el flujo sanguíneo se obstruye por completo, como en el bloqueo de una arteria carótida, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa. Usualmente, una arterectomía carotídea se realiza bajo anestesia general, lo cual lo dormirá durante todo el procedimiento. En este caso, se insertará un tubo respiratorio por la boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. Algunas veces, la arterectomía carotídea se realiza con anestesia local. Si se utiliza anestesia local, usted se mantendrá despierto, pero su cuello estará adormecido. Es probable que además reciba algún sedante. En el lado de su cuello, junto a la arteria bloqueada, el cirujano hará una incisión que puede ir desde la parte posterior de su oreja hasta un punto más arriba de la clavícula. Su cirujano encontrará la arteria carótida y temporalmente detendrá el flujo sanguíneo a través de la misma. Su cirujano abrirá la arteria y colocará una derivación o bypass temporal para que la sangre siga fluyendo hacia el cerebro. Luego, su cirujano retirará la placa que se encuentra dentro de las paredes arteriales. Después de haber eliminado el bloqueo, el cirujano suturará la arteria, generalmente colocando un parche para ensanchar la arteria ligeramente. El parche puede estar hecho con parte de alguna de sus venas o de un material artificial tal como Dacron. Finalmente, su cirujano cerrará la incisión con suturas o grapas y la cubrirá con vendas. Usualmente, se deja un drenaje temporal en la herida. Después de la operación, se le llevará a un área de Acá vamos a ver que, a diferencia de lo que todo el mundo cree, pues no se suelen operar tan seguido. Vamos a ver unos casos especiales donde sí se operan. Acá básicamente es cuando al momento de la fractura se ha dañado lo que sería un vaso sanguíneo, un tejido nervioso o los nervios, o un tejido blando, como en este caso sería pues, el cerebelo o el cerebro como tal, que esté ocasionando hemorragias, que haya desgarro de las meninges, o que haya lesión en lo que serían los nervios facial, acústico y vestibular. Vamos a ver las manifestaciones en las cuales suele venir un paciente. Suele tener lo que serían los ojos de mapache, rinorriquia y otoliquia, que básicamente es que al paciente le va a salir líquido, cefalorraquídeo por lo que serían las fosas nasales o el oído. También suele tener lo que sería el hemotímpano, la producción del hematoma evidentemente por el golpe y pues el signo de Bart. Vamos a ver que van a haber 4 tipos acá. Vamos a ver la fractura lineal, que básicamente son unas líneas definidas, cerradas, sin depresiones y no corta la piel. Esta generalmente no se suele operar si tiene un tamaño considerable, solo se operan cuando ya son muy grandes. Vamos a ver también la basal, que es la fractura en base, que se localiza alrededor de los ojos, de la nariz o cerca. Algo era cerca, pero ya, eso tampoco se suele operar muy seguido. Las que sí se operan con mayor frecuencia serían las fracturas compuestas y las fracturas con hundimiento. En las compuestas, pues como ya sabemos, son donde el hueso se ha partido en varios segmentos, hay bastantes esquirlas y sale por la piel, es decir, que está dañando lo que sería la piel y se asocia a lo que sería un daño cerebral. En el caso de que haya un hundimiento, la base se hunde y se presiona contra lo que sería el cerebro y esto puede ocasionar lo que sería una hipertensión intracraniana. Ya, ahora vamos a ver que si un paciente viene con esas manifestaciones y además de esto viene con lo que serían convulsiones y vómitos, es un signo de alarma en el cual nos indica que hay un daño muy grande o severo en lo que sería pues el cerebro. Si ven acá es una fractura de la base, pero que está horizontal. En ese caso, por su magnitud, esa sí se operaría, pero si fuera un poquito más pequeña y no estaría alterando ni el cerebro ni el cerebelo, pues no se tendría que operar. Ahora vamos a ver que en las fracturas compuestas lo que se hace es retirar materiales extraños y tejido muerto, se revisa lo que es la craniotomía, que ya les he explicado, se reparan las estructuras dañadas, se reconstruye lo que es la anatomía, se sutura y se lleva al paciente a observación. En el caso de lo que sería una fractura con hundimiento, también se hace una craniotomía, se levanta el cráneo hundido y se sitúan las estructuras en su sitio anatómico, se suturan y también se manda al paciente en observación. Lo ideal es que una vez que se le haya operado al paciente, pues ese no tenga convulsiones y tampoco tenga vómitos. Siguiente. Yo creo que les exposición vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas más usadas en el tratamiento espinal. Con columna vertebral, como gusta.
Aquí vamos a hablar de un poco de las generalidades. Ok, seguramente cuando les han preguntado cuál es la primera patología que se les viene a la mente en el caso de la neurocirugía, muchos habrán mencionado que son las hernias discales o que es algún tipo de traumatismo, pues no vertebromedular, que posiblemente afecta lo que es la conducción nerviosa en esta zona. Y sí, justamente estas dos son patologías bastante frecuentes y en donde prácticamente todas las patologías, la base fisiopatológica va a ser una alteración en la conducción nerviosa y en la mayoría va a ser producto de una estenosis de la médula espinal, ¿no? Las otras son cuando hay algún tipo de sección en lo que es la médula espinal. Okay. Como se mencionó, hay una gran cantidad de patologías, por ejemplo, hay incluso tumores epidurales, pueden haber hernias discales como vemos en esta imagen, otro tipo de tumores, etc. Generaciones de disco, entre otros. Una forma rápida para poder clasificar estas patologías es pues, si es que son una emergencia o una consulta externa. Una emergencia obviamente van a tener signos y síntomas de aparición muy brusca que van a comprometer la funcionalidad gravemente y esto pues, va a ser un indicativo pues, para que sea operado en ese momento. Requiere un manejo rápido, tiene un alto riesgo de muerte o grave, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los traumatismos vertebromodulares. Por otro lado, en los que son manejados por consulta externa, hay una gran cantidad de patologías neurológicas que van a necesitar pues, ¿no? una cirugía en algún momento, pero obviamente como es por consulta externa, estas vamos a tener mucho más tiempo para actuar y se los voy adelantando, pues la mayoría de patologías neurológicas que puede ser que existen en una cirugía no se van a dar, es decir, que siempre es primero el tratamiento médico, la rehabilitación antes que una cirugía, ¿ok? Como les había mencionado, pues este es un pequeño resumen básicamente de todas las alteraciones, de toda la sintomatología que se puede encontrar cuando hay algún tipo de lesión en lo que es el médula espinal. Y si es a partir del C5 para abajo, pues la mayoría van a ser parálisis, anesias, etc. No pueden ir incluso con algunos síntomas en otras partes del cuerpo, como el síndrome de Horner. Pero si es entre C2 y C5, pues obviamente aquí sí es algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque va a afectar lo que son los músculos de la respiración, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos pues, ¿no? un traumatismo donde vemos pues, una fractura con esterilización, si quieren llamarla, entre C6 y C7 y por ende pues, va a tener cierta parálisis pues, de la pierna, del tronco, etc. Ahora sí, empezando con lo que son las diferentes técnicas quirúrgicas en lo que es neurocirugía, vamos a hablar de lo que es la disquectomía, que es obviamente el encargado de sacar la parte anómala de un disco que esté generando pues, ¿no? una estenosis, una compresión, una alteración pues, ¿no? en la conducción nerviosa de esta zona. Recordemos que las hernias de disco pues, van a tener tres fases, tres etapas, en algunos casos son los cuatro, que es pues, primero es un prolapso de disco, que es cuando el cuerpo está un poquito salido, pero no remoto de esta parte. Generación discal y expresión discal, pero vamos a explicar un poco esta imagen. Tenemos la que es la degeneración, que es pues, el pulposo está un poco salido de sus márgenes, en el prolapso está mucho más salido, pero todavía no rompe lo que es el anillo fibroso, no se ya a romper el anillo fibroso. En el secuestro ya está generando alteración por secuestrar algún tipo de rama que esté saliendo de la columna. Aquí vemos lo mismo, la misma imagen, así que vamos a pasar de eso. Ok, ahora, las indicaciones quirúrgicas de una disquectomía. No todas las hernias de disco se van a operar, primero siempre va a ser la terapia médica y lo que es la rehabilitación, porque tienden a recurrir bastante estas patologías, ¿no? Y bueno, esta patología. En las indicaciones tenemos la dificultad para permanecer en pie de estación o caminar, es decir, pero gravemente que no le deje realizar su actividad cotidiana normal. Y cuando el tratamiento conservador como la fisioterapia o las infiltraciones no han mejorado los síntomas después de 6 a 12 semanas. ¿Okay? Como siempre es primero la fisioterapia y el tratamiento médico. Cuando el dolor se extiende hacia los glúteos, las piernas, los brazos, o el que se muy difícil de controlar. ¿Okay? Cuando presenta algunos síntomas, los que habían en la anterior diapositiva, la pérdida de movilidad también pues, es un indicativo de cirugía. Y luego una condición grave de la médula que genere diversos síntomas. Hay muchas formas de clasificar los tipos de disectomía, las técnicas quirúrgicas. Una de estas es de acuerdo a la región topográfica en que se encuentra la hernia. Por ejemplo, si es en la región cervical, se va a centrar pues, en un abordaje más anterior, por el cuello, entonces va a ser una incisión de la parte anterior del cuello y se van a separar la musculatura hasta llegar al disco vertebral.
luego se va a vaciar el disco vertebral y en este caso se recomienda pues bien poner una prótesis pues, ¿no? En lugar de este disco, o si no una artrosis, es decir, funcionar ambas verdaderas que vamos a ver en un instante. Otra es la disectomía torácica, en donde en este caso hay que hablar mucho de las características de la hernia porque no hay, por así decirlo, un consenso de cuál es el mejor acceso, pues en el posterior, lateral o anterior. Y algo interesante es que las hernias suelen presentarse en procesos más retirados. Y como ya les había indicado, va a depender mucho del cirujano para escoger el abordaje. Aquí tenemos la disectomía lumbar, que las hernias lumbares son las hernias discales más comunes que podemos encontrar. En este caso se va a entrar por la parte posterior, se va a hacer una incisión, se va a separar la musculatura, se va a llegar a la vértebra por su parte posterior y se va a retirar la parte del disco dañado. Ahora, según el grado de invasión, pues vamos a hacer una microdisectomía, es decir, pues se va a abrir un pequeño orificio, se va a poner un microscopio encima para poder ver adecuadamente las estructuras. Y la otra es una disectomía endoscópica, que es parecida a una laparoscopía, y pues nos va a permitir también realizar esta técnica quirúrgica, pues siendo menos agresiva y también da buenos resultados. Sí, hay algunas complicaciones, pues, ¿no? Como en toda cirugía de columna, pues, ¿no? Desgarro viral, infección en el retroperitoneo, lesión de las raíces, lesiones, fístulas, pseudomeningoceles. Aquí ya vemos algunos valores, algunos porcentajes. Pues en el caso de la infección superficial entre el 0.9 y el 6.8, la profunda hasta el 3%. Y algo muy importante es la persistencia del dolor de espalda en un 5 al 18%. Precisamente es porque estas hernias tienen un alto riesgo de recurrencia, más o menos del 15%, pero igual es que siempre se prefiere el tratamiento médico antes que la cirugía. Hola a todos, mi nombre y resecamos el núcleo pulposo de la hernia discal. Y acá estamos con la cirugía totalmente libre. Plural, el pulposo de la hernia discal. Y acá estamos con la cirugía del lado derecho. Esto es la lámina superior, y acá está la lámina inferior. Esto es medial y esto es lateral. Entonces ahí estamos poniendo un poco la lámina superior, y eso que estamos poniendo ahora con el disector y separando es el ligamento amarillo. Entonces es muy importante resecar todo el ligamento amarillo para poder acceder a dentro del canal. Entonces ahí estamos comiendo el ligamento amarillo y podemos ver el gráfico hacia arriba y a la izquierda, y fíjense cómo aparece la grasa del canal raquídeo. Recordad que alrededor del estuche dural hay tejido graso. Entonces hacemos una buena ventana para poder trabajar y encontrar la hernia discal. Entonces tenemos que comer el ligamento amarillo, resecarlo también lateralmente, y acá abajo de la grasa está el estuche dural y la raíz está contenida y empujada por la hernia discal. Entonces acá ya aparece la raíz nerviosa, que es la que está comprometida. Ahí vamos separando la grasa, el tejido graso que se encuentra, y nótese cómo vamos con el disector separando. Está muy adherida a la raíz. Fíjense, esta es la raíz que está muy aplastada y llevada hacia afuera, y eso blanco que aparece del otro lado, esa es la hernia discal. Entonces con mucho cuidado vamos haciendo la disección. En el caso nuestro, los neurocirujanos operamos este tipo de patología con un microscopio para tener mayor magnificación, y nótese cómo ahí vamos con el disector y empieza a salir esa parte del núcleo pulposo que es la que está comprimiendo la raíz. Entonces hemos separado y resecamos ese pedacito que es lo que está comprimiendo, y ahí la raíz queda totalmente libre. En este caso era un secuestro, es decir, que ese núcleo pulposo había salido. Este es el orificio que había perforado, este es el anillo fibroso con el ligamento longitudinal posterior, y ahí vemos que el resto del disco se encuentra en el espacio interdical, que no es lo que genera la compresión de la raíz. A partir de ahí, nosotros realizamos una coagulación para tratar de cerrar ese orificio por donde salió el Otro de los procedimientos que se suele realizar con bastante frecuencia en lo que es la cirugía de médula espinal o vértebra medular, la laminectomía descompresiva. Es un procedimiento que básicamente es sacar esta parte, pues, ¿no?, de la vértebra, sea cervical, lumbar o dorsal, pues, para permitir que
el contenido pues, ¿no? nervioso que está en esta zona pueda salir por acá o para evitar pues, ¿no? o corregir lo que sería una compresión o una estenosis medular, ¿okay? O del conducto espinal. Aquí vemos otra imagen más o menos de cómo se realiza este procedimiento. Esto es pues, una vértebra normal, un disco normal, un nervio normal, un cordón espinal normal. Y aquí pues vemos que hay una ruptura de disco, pues una hernia discal que está generando cierta compresión en esta zona. Uno de los tratamientos justamente es realizar esta laminectomía para aliviar la estenosis en esta zona y también obviamente tratar lo que es esta hernia de disco. Okay. Hay diversas causas de lo que es la estenosis del canal lumbar, que es justamente para lo que sirve una laminectomía. Puede ser, por ejemplo, un engrosamiento, sobrecrecimiento de los ligamentos, de las vértebras, de las propias hernias discales que ya se les había mencionado, enfermedades degenerativas, por ejemplo, una artritis de columna, una enfermedad de Paget, o algunos defectos congénitos. También van a entrar cualquier tipo de tumor que esté generando una estenosis en esta región. También las fracturas por trauma, patológicas, o cualquier tipo de lesión, ya sea por arma de fuego o arma blanca. Ahora sí. Hay diversos síntomas dependiendo pues, ¿no? de la región en la cual va a estar pues, esta estenosis. Si es que es más superior, obviamente los síntomas también van a ser en miembros superiores, incluso va a ir con cefalea y también pues, van a ir bajando incluso hasta tener síntomas en los miembros inferiores. Y si es una estenosis en el canal lumbar, obviamente los síntomas van a ser menores, va a haber claudicación de la marcha, dolor de actividad física o un dolor irradiado a la extremidad inferior. Las indicaciones quirúrgicas para la laminectomía es una hernia discal refractaria al tratamiento que ya se haya operado varias veces, un tumor de médula espinal, aneurismas, traumatismos, espondilolisthesis o infecciones que estén generando pues esta estenosis. Bien. No se sabe ahí. Durante el procedimiento se le colocará en posición de cúbito ventral boca abajo o lateral de costado. El cirujano comenzará realizando una pequeña incisión sobre la columna. Las pinzas se utilizan para separar la grasa y los músculos de la lámina. Con un taladro especial para huesos, el cirujano cortará la lámina para poder ver el canal raquídeo y ubicar la causa de la compresión nerviosa. Si lo que causa la compresión es una hernia discal, el médico realizará una disectomía para retirar la protuberancia del disco. Para completar el procedimiento, se suturarán los tejidos profundos y la incisión de la espalda. Durante el procedimiento se le... Continuando con lo que es la disposición, vamos a hablar de otra técnica quirúrgica muy usada, que es la fusión vertebral. Su propio nombre lo dice, se consiste en unir dos vértebras, es decir, anulando lo que es la articulación que nos ha dado el disco intervertebral, y se van a fusionar. Esto se puede hacer con un injerto óseo o con un material metálico, si es necesario, y también se suele estabilizar pues, con dos tornillos. Entonces, esta la vamos a usar en fracturas en la columna, ya que pues muchas veces no va a haber una buena estabilidad o va a haber mucha movilidad ya de estas articulaciones y eso va a generar dolor o también algunos síntomas por compresión o estenosis. Y al utilizar lo que es la fractura de la columna vamos a aumentar lo que es la estabilidad y fortalecimiento de los huesos que hayan estado lesionados. También cuando haya una degeneración o lesión de un disco que creo que ya sea intratable pues con una discectomía, también se va a realizar, es decir, se va a sacar el disco y se van a unir ambos. Y está realizado con el objetivo de evitar el dolor, de anular el dolor, eso ya sea pues aumentando lo que es la estabilidad, la fuerza de estos huesos, o evitando pues, ¿no? que la articulación se siga moviendo y siga generando dolor. De nuevo, las indicaciones quirúrgicas para una fusión vertebral tenemos pues, ¿no? los tumores vertebrales primarios y secundarios de la región dorsal o lumbar, las psicosis postraumáticas, las escoliosis, las degeneraciones o lesiones irreparables de disco, las fracturas del cuerpo vertebral en región dorsal y lumbar, las hernias discales refractarias al tratamiento médico, como les he indicado, que son muy recidivantes o que realmente ya está muy erosionado, muy mal el disco. Las inestabilidades o debilidades de la columna por tumores o infecciones, las espondilolisthesis, espondilosis y las estenosis y espondilitis. Entonces van a haber diversos tipos de fusión vertebral, hay dos formas rápidas pues, no de resumirlas y clasificarlas. La primera pues, es cuando es una fusión de la columna lumbar alta y torácica, es decir, de T12 hacia arriba. En este caso se va a ingresar por vía lateral, es decir, pues, o sea, no es vía lateral aquí, solo es vía lateral ahí. ¿Okay? Y en este caso hay menor riesgo de lesión nerviosa. Recordemos pues, que en la parte torácica, en la parte lumbar alta, pues todavía hay una fibra grande de nervio,
A diferencia pues de la parte ya lumbar, incluso sacra, donde solo hay una cauda aquí. Y la fusión de la columna lumbar baja, pues eso le da cuando no es posible una discectomía, se hace por la vía clásica, es decir, se va a hacer una incisión pues, ¿no? Por el medio de lo que es la columna y se van a sacar los discos y unir, se va a hacer una artrodesis. Esto es de L2 hacia abajo y entre T12 y L2 va a depender mucho del cirujano y la técnica que más conozca y más que la utilizar cuando no hay un consenso. Vale, aquí es pues, unas cuantas imágenes de cómo es que se realiza esta cirugía. Aquí vamos a ver un abordaje lateral en donde pues, vamos a ver pues, ¿no? las articulaciones que se van a unir, las vértebras, y ahí ya se está procediendo con lo que es abrir piel, sacar el músculo, confirmar que estamos en el lugar pues, con una imagen radiográfica, y aquí lo mismo ya se están poniendo los extensores, los separadores, y es básicamente lo que se va a hacer en el procedimiento. Se va a sacar pues, ¿no? lo que es el disco. Aquí ya les dije que se puede utilizar pues, lo que es una prótesis, si es que es del propio hueso del paciente, de un hueso de un donante, o incluso pues no de mí. Luego pues, se van a fijar justamente lo que son estas vértebras, ya sin el disco, y se van a ayudar pues, a interpretar con tornillos para que queden fijas y puedan hacer o regenerarse pues, no todas. Si su cirujano está usando su propio hueso, él conectado, haciendo que la óseo. Si su injerto óseo proviene de otro donante, este se extraerá antes de su procedimiento. Si se va a someter a un procedimiento abierto de la columna lumbar en la espalda baja, usted se acostará boca abajo y su cirujano hará una incisión directamente sobre la columna. Si se va a someter a una cirugía de la columna cervical en el cuello, su cirujano normalmente tendrá acceso a esta área desde la parte frontal. En algunos casos, una fusión espinal se puede realizar usando una técnica laparoscópica más reciente y menos invasiva. En lugar de realizar una o dos incisiones grandes, una fusión espinal laparoscópica necesita de varias incisiones pequeñas clave, a través de las cuales se insertan el laparoscopio y los instrumentos quirúrgicos especiales. Otra de las patologías o técnicas que se van a utilizar es el acortamiento vertebral y se va a utilizar bastante lo que es la escoliosis. De nuevo, recordemos que en muchas de las patologías la última opción terapéutica obviamente va a ser la cirugía. Y la mayoría de escoliosis son idiopáticas y las que se van a operar son aquellas que van a tener una curvatura mayor a 45 grados y justamente pues este acortamiento vertebral o la cirugía de escoliosis pues está orientada a corregir estos defectos. ¿Okay? Empezando con lo que es la cirugía de escoliosis, pues esta es una cirugía bastante complicada que seguramente la habrán visto pues, ¿no? en internet, en algunos videos. No se hace pues, cortes muy grandes, pues no todo lo largo pues, ¿no? de lo que es la columna. Y en este caso se van a poner pues, tornillos, barras, se va a traccionar la columna hasta dejarla en su posición anatómica normal. ¿Okay? Pero obviamente estas son cirugías bastante largas, bastante pesadas, así que siempre tienen sus complicaciones. Y a pesar pues, de la cirugía, muchas veces va a haber cierta recurrencia. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com. Vertebrales. Durante la infancia, generalmente la curva de la columna empeora durante los periodos de rápido crecimiento. Si la curva se agrava, puede causar problemas con la postura, para caminar y dolor de espalda. También puede hacer que a los órganos internos les falte espacio y causar problemas de corazón, respiración y digestión. La escoliosis a menudo se trata con un aparato ortopédico para que la curva no siga empeorando. Los médicos deben medir la curva de la columna vertebral a lo largo del tiempo para ver si la órtesis funciona. Para un adolescente, puede ser necesaria una intervención quirúrgica si la órtesis no funciona o si no hay opción de colocar un aparato ortopédico. Para un adulto con escoliosis, puede ser necesaria una intervención quirúrgica si experimenta adormecimiento o debilidad en las piernas. O bien, si tiene dolor de espalda que empeora progresivamente y que no mejora con tratamientos no quirúrgicos. El procedimiento quirúrgico más común para reparar la escoliosis se llama fusión espinal posterior con instrumentación e injerto óseo. Para empezar, el cirujano hace una abertura sobre el área de la curva de la columna vertebral. Las superficies de las vértebras se raspan para hacerlas rugosas y promover que los huesos curen juntos. El
tornillos, ganchos o alambres en las vértebras. Se colocan varillas a lo largo de las vértebras y se unen a tornillos, ganchos o cables con el fin de enderezar la columna vertebral. El cirujano puede extraer pequeños trozos de hueso de la pelvis para usarlos como injertos óseos. En otras ocasiones, el cirujano puede optar por utilizar hueso de donante de un banco de huesos para injertos. El cirujano coloca los injertos de hueso a lo largo de la columna vertebral para permitir que las vértebras crezcan juntas y mantengan la columna vertebral estable. Al final del procedimiento, la incisión se cierra con una sutura. Todos uno en sí. Otra de las técnicas quirúrgicas utilizadas es el acortamiento vertebral, que también puede ser utilizado para tratar casos de escoliosis que hayan sido refractarias del tratamiento quirúrgico. Y como su propio nombre lo dice, en este caso es sacar toda la vértebra para poder reducir el espacio. Y también se puede utilizar en otras patologías que generen algún tipo de estenosis, por ejemplo, luxaciones, pues después de algún tipo de fracturas, luxaciones, etc. ¿Okay? Ahora, algo que está bastante de moda hoy en día, que son los implantes de disco, que como su propio nombre lo dice, es poner pues, ¿no? un disco artificial en lugar de un disco anatómico, un disco propio del cuerpo, ¿no? Esta de acá va a tener ciertas indicaciones, pero la principal razón por la que se hace es pues, porque te va a dar pues, esa movilidad que no te daría si es que aquí se hace una fusión, una tesis, ¿okay? Y básicamente es para lo que se utiliza tener ciertas indicaciones y contraindicaciones, y esta se utiliza principalmente en personas jóvenes, entre 16 y 60 años, que solo tengan enfermedad degenerativa de los discos de 1 o 2 niveles, que haya una disminución de la altura del disco, hipermovilidad discal sin necesidad de espondilolistesis, y esta de acá que es la más complicada, que es nula o incipiente degeneración de las facetas articulares, porque muchas veces pues, se suele poner después de lo que son unas hernias de disco, pero es difícil que si ya se va a llegar a operar, no tenga esta degeneración de las facetas articulares. Bueno, en las contraindicaciones quirúrgicas tenemos más de 2 niveles de degeneración, fusión vertebral previa, espondilolistesis, escoliosis, calcificación, degeneración cutánea y estenosis del canal. Obviamente, si es que hay una fusión vertebral previa, ya no se va a poder volver a abrir el hueso y poner este implante de disco. Papá, ya cambió el cole. ¿Qué tal si hablamos de su rendimiento? Asignatura. El procedimiento se realiza una incisión en el abdomen. Después de alcanzar la columna lumbar, el cirujano extrae el disco gastado. Luego, el cirujano raspa el tejido de las vértebras de arriba y de abajo para dejar el hueso expuesto. A continuación, se inserta el disco artificial y se conecta al hueso. Al final del procedimiento, la incisión de la piel se cierra con suturas o pegamento quirúrgico. Después del procedimiento, Es una técnica relativamente sencilla, aunque obviamente cuando hablamos de neurocirugía nada es sencillo. Gracias. Ya para terminar, es la cirugía de los tumores. No voy a hablar de cada tipo de tumor porque hay un montón de tumores, y pues estas cirugías de los tumores son procedimientos bien para erradicar el tumor o bien para descomprimir lo que es la médula que va a estar comprimida por uno de esos tumores. La primera, que es la resección tumoral, obviamente es extraer todo el tumor. Esto puede ser con fines bien de tratamiento quirúrgico, pues no en el caso de un cáncer, y se va a necesitar un manejo multidisciplinario, pues porque a veces hay que tratar con otras especialidades, cirugía oncológica, luego pueden necesitar una radioterapia, quimioterapia. Y la otra de las técnicas quirúrgicas para tumores es la cirugía de separación tumoral. En este caso se habla de tumores que estén comprimiendo la médula, están generando una estenosis, una alteración en la conducción nerviosa, y se dice que es un procedimiento de asistencia a radioterapia porque obviamente no se va a extirpar todo el tumor, sino que luego hay que contar con radioterapia, quimioterapia, pero lo que se quiere con esta técnica es de que se saca el tumor y luego puede haber una quimioterapia, una radioterapia segura sin afectación de estructuras nerviosas. Bueno, por ejemplo, aquí vemos dos imágenes, aquí vemos un tumor que está en toda la médula, pues obviamente aquí hacer solo una separación pues va a ser difícil, pero lo mejor sería quitarla. Y aquí pues vemos que tiene un poco más de margen, que está comprimiendo y que tal vez se podría solo separar.
Muy bien, chicos. En la actualidad es posible a través de cirugía mínimamente invasiva. Una vez hecha esta apertura, se abre la dura madre con instrumentos de microcirugía, como vemos aquí, un bisturí de diamante y tijeras de microcirugía. Se expone entonces a la médula espinal una vez abierta la dura madre, y es entonces cuando podemos empezar a realizar la resección de tumor, abriendo primero la adenoides para así tener acceso a la médula espinal. Aquí vemos cómo estamos abriendo la médula, siguiendo los cordones medulares, que son como abrir a través de las persianas de una cortina, y secamos entre los cordones medulares. Y de esa manera podemos exponer al tumor sin cortar las fibras de la médula espinal. Al separar así los cordones medulares, encontramos el tumor sin dañar la médula. Aquí estamos viendo los cordones medulares y al fondo el tumor medular. Insistimos en que esto se hace a través de un acceso pequeño de 2.5 centímetros en piel y de 2 centímetros en la médula. Aquí estamos sacando el tumor medular de en medio de los cordones medulares que quedan intactos. Se toma la biopsia necesaria para determinar la naturaleza del tumor y se completa la incisión y se ve cómo queda una cavidad. Esto es lo que podemos ver. Y eso sería todo. Y como dice mi ex, hasta aquí llegamos, chicos. Espero que les haya gustado la exposición y hayan gustado. Gracias. Ah, sí, sí, está de una sola, es lo que está. No, que voy a grabar un ya se ve mi cuenta. Dame ustedes para poner. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arreglar otra vez? No, lo voy a descargar acá y lo voy a pasar. Quería cerrar mi cuenta ya.
Altamirano. Arcos. Presente, doctor. Bombilla de Oro. Camel Calderón. Carpio Tapia. Choquehuayta. Chacón. El Castillo Pañagua. Hernández Delgado. Presente. González Salas. Guayparimachi Tarco. Guamán Valdés. Justiniano. Las Salinas Beja. Maya Tacusi. Presente, doctor. Muichaca Aguirre. Neira Mendíver. Ochoa Pampa. Ortiz Orbe. Potazú Vaca. Pancorvo. Pico Pasa. Ponce Sosa. Doctor Ponce Sosa se iba a votar. Portugal Ponce. Presente, doctor. ¿Dónde están votando? No, se iba a votar, doctor, no pide permiso. Quispe Bazán. Presente, doctor. Quispe Zapara. Presente, doctor. Ramos Panti. Presente, doctor. Rojas Vázquez. Romero Alcázar. Presente, doctor. Salas Castillo. Presente. Salazar Merma. Presente, doctor. Samán Segovia. Segundos Ayala. Tapia García. Presente, doctor. Valderrama Quispe. Vargas Udeña. Vargas Julio. Venero Vargas. Vera Torres. Vilcanina. A ver, vamos a aclarar unos puntos sobre lo que han expuesto sus compañeros. Esa presentación me pareció interesante. Jóvenes, cuando hablamos de técnicas quirúrgicas, estamos hablando del tipo de cirugías, tipo de técnicas, cómo se hacen las cirugías en nuestro rubro de neurocirugía. Está bien todo lo que sus compañeros han abarcado, está perfecto. Justamente hemos distribuido nosotros para que lo hagan de esa forma, ¿no? Técnicas a nivel del cráneo, ¿no? Cráneos, pero cerebral, para operar lesiones a nivel cerebral. Y las otras eran técnicas quirúrgicas para operar lesiones a nivel del cerebelo y tronco encefálico, ¿no? Y lo otro tenía que ser a nivel de la médula, ¿no? Vértebra y médula espinal. Entonces cada segmento tiene sus técnicas, ¿no? Los más clásicos en la cirugía, ¿cuáles son? ¿No? Los más clásicos. A nivel del cráneo tenemos, ¿qué podemos operar más frecuentemente? Los hematomas. Más frecuentes son hematomas. Ya pueden ser hematomas epidurales, subdurales, hasta hematomas intraparenquimales, causados por hipertensión arterial, ¿cierto?
Entonces, si el volumen de un paciente, de un hematoma por hipertensión arterial es grande, y está haciendo hipertensión ucraniana, hay que hacer una craniotomía. Entonces, jóvenes, para que se quede grabado en esta clase, para todos ustedes, porque en las prácticas también puedo repetir siempre, una craniotomía convencional, ¿no? Craniotomía convencional es cuando nosotros vamos a abrir una tapa ósea, cráneo y comida. Vamos a abrir una tapa ósea. Pero lo que quiero que ustedes comprendan también en esto de las técnicas son los pasos, los procedimientos, cómo empezamos a operar y cómo terminamos a operar. O sea, en sí, en general, todas las cirugías son casi idénticas, ¿no? Son idénticas. Pero nosotros en neurocirugía tenemos que primero hacer, en alguna vez he visto unos videos que primero han dibujado el cráneo, ¿viste? Han hecho una marca en el cráneo. Pues, ¿para qué te sirve eso? Porque cuando tú le pones los campos estériles, el cráneo no sabe si está en la parte occipital, temporal, parital, te confundes. Entonces, si tú ya le dibujas antes de poner los campos, pues le haces un dibujo donde vas a operar, donde vas a cortar, donde vas a hacer la decisión, entonces ya no te pierdes. Para cualquier tipo de cirugía que quieran hacer en el cráneo, en la columna también igual, a nivel de la médula igual. Entonces, primero siempre se hace el dibujo, qué tipo de incisión vas a hacer. Entonces, en la craniotomía normalmente es semicircular, ¿no? Así simple, ¿no? Semicircular. Entonces, dependiendo de dónde es el hematoma, frontal, temporal, occipital, donde esté, ¿no? Puede estar también en la región cerebelosa, en la fosa posterior. Entonces hacemos más suboccipital, hacemos una craniotomía en semicircular. Entonces, los procedimientos, los pasos, algo así. ¿Se puede leer ahí o se puede ganar eso? O sea, lo primero, si es cráneo, hay que rasurar el cabello, ¿cierto? Rasurado de cuero cabelludo. Cuando tú des la indicación para la cirugía de cráneo, tiene que primero rasurar de cuero cabelludo. Primero, a veces el paciente está con todo el cabello asado de operaciones. Entonces, estamos perdiendo tiempo, casi media hora de rasurar el cuero cabelludo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, es rasurar, ¿cierto? Y luego ya estamos en sala. Antes de hacer la sepsia, antes de hacer el lavado del cráneo, siempre hay que cuidar los ojos y los oídos. Entonces, ahí sí son especialistas los anestesiólogos que nos ayudan en ese sentido, ¿no? Ya le ponemos ya sea algodón, tapón de algodón en los oídos para que no entre la sangre o para que no entre la sustancia aséptica que vamos a utilizar cuando vamos a lavar el cuero cabelludo. Los ojos igual hay que cerrar, hay que tapar los ojitos, no los ojos abiertos, ¿no? También que tapar. Entonces, todo eso hay que hacer en el inicio de la cirugía. Luego ya se hace el lavado. ¿No? Aquí tenemos ya la colocación de un paciente, ¿no? Estamos colocando. Este es un fijador de cráneo. Nosotros no teníamos hace mucho tiempo esto, recién hemos adquirido, no sé si la compra, y es mejor. Porque ya la cabeza no se mueve, jóvenes. Ya no se mueve, está fijo. Está fijo con un interno. Está fijo, ya no se mueve la cabeza. Entonces nosotros también lo acomodamos de acuerdo al sitio que vamos a operar. Si es frontal, está bien así, ¿no? Mirando para arriba. Si es temporal, lo ponemos un poquito lateralizado, pues ya ubicamos la posición. Entonces todo eso hay que hacer antes de empezar la cirugía. Entonces acá estamos fijando la cabeza en este instrumental se llama el Mayfield, ¿no? Cabezal de Mayfield. Entonces es importante tener este cabezal de Mayfield incluso para aneurismas. Cuando nosotros operamos aneurismas, el cráneo no tiene que moverse para nada. Incluso la camilla nadie debe tocar. El momento que estás operando aneurisma, nadie debe tocar la camilla. A veces el anestesiólogo o la enfermera, ¿no? Quiere poner una inyectable, o quieren sacarle agua en ese momento y mueven al paciente. Entonces, estamos en aneurisma, el aneurisma es bien delicado, ¿no? Entonces, tú ya estás en el aneurisma, ya estamos en el sitio que te mueve el paciente, rompes el aneurisma y vuelve a sangrar y se viene desangrado, se nos muere el paciente en sangre. Entonces es muy delicado, por eso es que estos cabezales se han creado, ¿no? Para fijar el cráneo. Es la altura también, está perfecto lo fija. La mesa de la cirugía no puede estar ni muy arriba ni muy abajo, de acuerdo a la talla del cirujano. Pero ustedes cuando sean cirujanos, le dicen nomás al técnico o a la enfermera, por favor bajen la cama suave. O le ponen en ángulo también, ¿no? Pues ya es comodidad de cada cirujano. Pero siempre es necesario acomodarse.
No se trata de operar, por ahí entras, lo pones en el camino y operas, no es así. Perdón, no es así ya. Y luego ya hacemos la asepsia, ¿no? Lavamos con... Se lava con yodopovidona, ¿no? Se puede lavar con otras sustancias también, pero que hagan asepsia, ¿no? Pero es importante lavarlo. ¿Cuántas veces lavamos? A ver, ¿quién tiene más la idea? ¿Cuántas veces debemos lavar? 3 sería lo normal, ¿no es cierto? 3. Así es. Entonces, 3 veces, ¿no? La primera lavada, joven, siempre también he lavado ya. Empezamos, por ejemplo, vamos a operar aquí, ¿no es cierto? Empezamos a lavar desde el sitio, del punto medio de la operación, empezamos a cortar hacia afuera. Y no regresemos al medio otra vez. Bueno, eso han hecho en técnicas quirúrgicas tal vez. Y luego ya botan la gasa. Luego piden otra solución de yodopovidona en otra gasa y vuelven a frotar de adentro para afuera otra vez. Esa es la técnica. En nosotros, en nuestra neurocirugía jóvenes, ¿qué parte de la cabeza es más contaminada? Está sucia a veces. Las personas no se lo lavan. ¿Qué parte? El conducto auditivo. Entonces, cuando estamos cirugías de este tipo, casi temporales, hay que decir a la enfermera o nosotros mismos podemos lavar también. Entonces, ¿qué haces? Después de terminar tu lavado normal, las 3 veces, haces un lavado de conducto auditivo. Siempre hay que hacer un lavado de conducto auditivo. Porque por ahí el colgado o algo se contamina con el pabellón auricular y se contamina nuestra cirugía. ¿Qué más? La ceja, campo quirúrgico. Luego colocamos campos quirúrgicos, ¿no? Y de acuerdo también a la comida de cada cirujano. Cada cirujano tiene su forma de colocar su campo. Nadie puede decir, esta es la universal, así debe ser. Cada uno coloca su forma. Lo importante es que tú protejas, ¿no?, al paciente para que no se contamine la zona operatoria. Eso tienes que proteger. Luego ya empezamos a hacer la incisión, pues, ¿no?, con un bisturí. Utilizamos un bisturí. Hoy en día tenemos ya el cauterio, ¿no?, que antes solo era bisturí, ¿no? Hoy en día con el cauterio. Primero con el bisturí haces una incisión superficial nada más, y luego con el cauterio te es abrir, ¿no?, el cuero cabelludo. Entonces, ese es el procedimiento de una cirugía normal de cráneo. Luego, cuando tú haces la incisión, puede haber vasos, ¿no?, que se cortan en la incisión, pero hay que coagular, no lo puedo sacar sangrando, porque si lo dejamos, nos puede ganar también la hemorragia. Entonces hay que estar coagulando. Cada vasito que aparece sangrando hay que estar coagulando. Nos vamos avanzando. Yo he visto en un video que lo había pasado a la mala, ¿no? ¿Han visto el video? Eso se puede hacer también. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo podemos hacer esa incisión? Así rápido y corto. Cuando ya tuvo terapia anticoagulante. ¿Cuando ha utilizado anticoagulante? Cuando lo han preparado con terapia anticoagulante antes de la cirugía. Puede ser, otra forma. ¿Cuándo? De emergencia. De emergencia. Cuando el paciente es una urgencia, ya el paciente está enclavando, se está en los 4 o 3, está por morir. ¿Qué vas a hacer? No vas a estar coagulando, cuando está a la mala, un solo corte. Se ha hecho alguna vez, ¿no? Entonces hace un solo corte y el cuero cabelludo lo destapas, ¿no? Primero el cuero cabelludo. Y luego le puedes poner gasas con agua oxigenada para controlar el sangrado y luego coagulas, ¿no? Rápidamente coagulas. Pero ahí, por ejemplo, han coagulado rápidamente y inmediatamente se han entrado al hueso. ¿Listo? Ellos han utilizado el craneótomo. Esa cuchilla que estaba cortando el hueso es craneótomo. Nosotros no tenemos craneótomo, tenemos también hoy en día. Antes era con la sierra guille, una sierrita de alambre, con eso se cortaba, no demorabas más. Bueno, pero a ver, con bisturí, luego haces con el cauterio, abrimos la piel, siempre controlar el sangrado, es importante, y luego vamos a la parte muscular. Todo siempre es por partes. No todas las transformas así como de emergencia, urgente. Hasta el fondo y todo destapas hasta el hueso llega, ¿no? Pero cuando es una cirugía convencional tienes que siempre empezar por partes. Luego abrimos la parte muscular, mayormente está el grupo temporal en el cráneo. ¿Ya? Y luego hay una fascia, ¿no?, la fascia epicraneal. Una fascia delgadita, eso también hay que abrir. Después se corta el hueso. Se hace agujero. Bueno, entonces, el periósteo, joven, esa es la lámina que les digo, está bien adherido al hueso. Entonces hay que utilizar un instrumento que se llama cráneo, un tipo formosito que te va a separar esa fascia delgadita del hueso.
porque si no, no vas a poder cortar, no te vas a cortar. Entonces hay que separar, con mucha delicadeza también. A veces nos sirven esas fascias para hacer plastillas. Sucede que la duramadre, cuando ya entramos al intracraneal, estamos a la duramadre, abrimos la duramadre y no alcanza a veces para volver a cerrar. Entonces, esa membrana del periósteo podemos utilizar como sustituto. Hay que cuidarlo esa membrana. ¿Qué más hay? Y luego viene la trepanación, ¿no? Pues aquí está abierto, ¿no? Ya está abierto el hueso, como ven, aquí está el borde del hueso, está abierto. Eso se llama craniotomía, jóvenes. Y como dice craniotomía, se utiliza el craniotomo. El craniotomo es ese instrumento que va a abrir el cráneo, el tamaño que queramos abrir. Luego se retira el hueso, la tapa ósea se retira y luego estamos en la duramadre. Si es epidural, jóvenes, encima de esta duramadre va a estar el hematoma, es más fácil, ¿no? Ahí nomás lo limpiamos, ahí nomás lo lavamos, el hematoma epidural. Pero si es sutural, hay que abrir la duramadre, por lógica, ¿no es cierto? Si es sutural, abrimos la duramadre. Entonces hacemos una durotomía, se llama durotomía. Tiene su nombre, cada decisión tiene su nombre. Hacemos durotomía y de acuerdo a la necesidad también. Si necesitamos amplio, hacemos amplio. Pero mejor siempre es hacerlo amplio, no achicarlo así como en el video, pequeñito le han hecho, ¿no? Y de ahí están sacando el hematoma. No, puedes dañar el cerebro. Mejor le abrimos grande la duramadre también, ¿no? Entonces tienes más visión y tienes para lavarlo y para limpiarlo con más facilidad. Entonces, dependiendo. Ahora, si es un hematoma intraparenquimal, ya lo vamos a hacer más adelante en la parte teórica, pero ya en la práctica estamos avanzando ya. Las hemorragias intraparenquimales son por causa hipertensiva. Entonces, el sangrado no está ni debajo de la duramadre ni encima de la duramadre. No es epidural subdural, sino está dentro del parénquima, dentro del parénquima. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir ese hematoma? ¿Qué sucede, jóvenes? Hay criterios para cada cirugía, para epidural, para subdural. ¿Cierto? Hay criterios. Vamos a ir avanzando en las siguientes clases y vamos a estar entendiendo cuáles son los criterios. Pero hablando de este hematoma intraparenquimal, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar si es un gran volumen? Va a haber hipertensión endocraneal, ¿cierto? Entonces hay presión interna. Incluso tú abres la duramadre, el parénquima, como no está el parénquima, no está el hematoma ahí encima, debajo de la duramadre, el parénquima cerebral se nos viene por ahí, por el agujero que hemos hecho, se sale del cerebro. Entonces, inmediatamente tienes que hacerle un agujero, no queda otra dañar la corteza cerebral, pero tienes que estar en una zona no elocuente. Por eso es que la tomografía hay que estudiarlo previamente, ¿no? Por dónde vamos a entrar a operar si es un hematoma intraparenquimal, por hipertensión arterial. Ya no es subdural ni epidural, ¿cierto? Entonces ya hemos abierto la craniotomía, ya hemos abierto la duramadre, el cerebro se nos viene encima, antes que se siga saliendo más, porque si sale más se hace isquemia, se infarta esa corteza cerebral. Antes que suceda eso, ya tenemos que estar inyectándole como una jeringa, con la aguja más gruesa. ¿Cuál es la aguja más gruesa? 18, 16, 18. ¿Cuál es más gruesa? 14, ¿no? Sí, ¿no? Hay 14. Entonces tú tienes una vocal, ya está preparado, entonces una vocal número 14. Como inyectar, lo metemos en la corteza cerebral. Entramos. Y ni bien se corta la corteza cerebral, como hay presión intracraneal, el hematoma se viene, se sale por el agujerito que decías. Pero para eso estás bien seguro dónde está el hematoma, por dónde vas a entrar. Entonces tú haces una separación con espátulas, y una nadita no va a ser exageradamente, será pues cuánto, 0.5 milímetros de diámetro, y el hematoma solito se va saliendo. Sale solito. Entonces sale por decir una buena cantidad, ¿no? Si por ejemplo tenías 120 cc, 120 de volumen, saldrá unos 70, ¿no? Queda 50 dentro. Eso ya no sale porque no hay presión intracraneal. Si ya bajó la presión intracraneal, ya no sale. Entonces tienes que aspirar. Y el aspirador más delgado que utilizamos, ingresamos con el aspirador por el mismo agujero, por donde sale el hematoma, y vas aspirando. Y el ayudante, el otro neurocirujano, va separando con espátulas, ¿no? Te va viendo el camino y así. Y no, el objetivo no es limpiar todo el hematoma, jóvenes, en esos casos. ¿Qué queremos hacer? Bajar la presión intracraneal, nada más. Ahora, si queda 30 cc, 20 cc de hematoma, quedará nomás, ya se la absorberá, pero no hay que sacarlo. Entonces, es para
Para diferenciar los diferentes tipos de cirugías que podemos hacer con una sola craneotomía, ¿se dan cuenta? Diferentes tipos de patologías que podemos solucionar. ¿Ya? Entonces aquí hemos apartado de la madre. ¿Ya? Hay una tijera de la madre especial también en neurocirugía. La tijera de la madre tiene su patita para que no penetre al cerebro. Porque tú entras con la tijera te puedes meter al parénquima cerebral. Entonces la patita empuja al parénquima cerebral como un zapatito, como una plantita. Entonces empuja al parénquima cerebral y corres tranquilamente. Corre, ¿no? Entonces no daña ni nada del parénquima cerebral. Entonces hay que usar siempre la tijera de la madre. Bueno, una vez que hemos solucionado el problema, hemos colocado el hematoma, ya sea intraparenquimal o sutural o epidural, tenemos que volver a cerrar, ¿cierto? Igualito hay que cerrar, así como hemos entrado, hay que volver a salir también, paso por paso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar de la mano. Algunas veces no alcanza, les he dicho, entonces usamos el periósteo para hacer una plastía. Cerramos de la madre y luego le comprobamos con una jeringa, con cloruro de sodio, le inyectamos por un agujerito dentro de la madre. Tenemos que comprobar de que no sale ese líquido por la herida, por la incisión que hemos hecho en la madre, no debe salir el líquido, porque si no va a ser fístula. Hay que cuidarse también. Ahora, muchas veces no nos ha alcanzado la madre, no alcanza la madre cuando cerramos. Y tampoco la plastía no nos ayuda mucho, entonces ya utilizamos, ¿no?, otras sustancias, ¿no?, como el hemocolágeno. Hay también madre artificial, también hay. Tenemos que entrar con esos insumos, ¿no?, porque si no, ¿cómo solucionar el problema en ese momento? Entonces, esas serían las técnicas en el cirugía lo más clásico, ¿no? Entonces, lo que quiero que tienen los otros, que siempre se repetir, y también siempre es una pregunta de examen, ¿no? La craneotomía que hemos escrito ahorita es una convencional. Entonces, se vuelve a suturar de la madre, se recoloca el hueso, ¿no es cierto? Hay que fijar el hueso, la calota hay que fijar otra vez, y luego el tejido muscular, o sea, los músculos hay que también suturar, y luego la piel, ¿se dan cuenta? Luego la piel se arranca, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Esa es una craneotomía. En una craniectomía, ¿quién sabe? Nosotros conversando mañana. ¿Qué es una craniectomía? Se deja la extremidad en el suelo. El hueso ya no se recoloca. Por eso dice craniectomía. El hueso ya no se recoloca, sino se deja afuera o se bota, ¿no? Normalmente hay bancos de huesos en los hospitales, ¿no? Pero como aquí en Cusco no tenemos, lo guardamos en la pared abdominal, algo así. Hasta que el cerebro se relaje. Y cuando ya el cerebro está relajado, lo volvemos a recolocar su hueso en una segunda oportunidad. Entonces eso es craniectomía, cuando no se coloca el hueso. Y craneotomía es cuando se coloca el hueso. Y craneostomía, es otro término, la craneostomía es así agujeritos como este, ¿eh? Un agujerito, y por donde nosotros vamos a introducir un tren, puede ser tubular o laminar. Normalmente utilizamos el tubular. ¿Para qué caso utilizamos? Para hematomas suturales crónicos. El hematoma sutural crónico joven es ya licuado, ya no es coágulo, está licuado como petróleo. Y entonces le colocamos este agujerito, le colocamos el DRE, el tubular, con la presión que tiene el parénquima cerebral, también va a empujar el hematoma licuado, ¿no?, por el DRE. Nosotros podemos hacer un lavado también por el DRE, con una jeringa con cloruro de 20, introducimos cloruro y vamos a ver, alguna vez aquí se ocurrió ver la operación de hematomas. Ayer se ocurrió un hematoma sutural, por ejemplo. Entonces, por la manguerita, por el DRE, sale el hematoma a presión, sale afuera. Lo de vueltas a introducir 20 o 40 centímetros de líquido de cloruro de sodio, lo vuelve a botar, ¿sí? De esa forma, nosotros hacemos un lavado del hematoma. Si tú le haces como 40 veces ese lavado, al final ya no vas a ir con el hematoma, sino que vas a salir el líquido nada más. Líquido. A veces hacemos hasta ese extremo, ¿no? Pero no hay tiempo. Cuando estás apurado, no, pero lo dejas tomar el DRE y lo dejamos para que drene en los días, cada día. Entonces, un agujero es craneostomía. Entonces, 3 tipos de cirugía, ¿no?, así rápidamente. De fosa posterior nos dieron sus compañeros, ¿no? En fosa posterior siempre hay que ir a la parte suboccipital, esta es la parte suboccipital. ¿Ya? ¿Qué cuidado hay que tener?
Entonces, también es muy interesante. ¿Qué cuidado hay que tener? Hay un seno transverso aquí, jóvenes. Aquí, un gráfico es, seno transverso está por aquí. Entonces, debajo del seno transverso tiene que ser la incisión. Y debajo de esa incisión hay que hacer los agujeros para hacer la anatomía suboccipital y evacuar el hematoma, ya sea epidural, ¿no? O subdural de la fosa posterior, así va a ser cerebeloso. También hemos dicho, ¿con cuánto de hematoma epidural se evacúa a nivel de fosa posterior? ¿Quién sabe? ¿Cuántos de volumen se debe operar ya los hematomas epidurales a nivel de la calota? 30 cc, acuérdense, más de 30 cc. Otros autores dicen 25 cc, ¿no? 30. Pero en fosas posteriores, menos. ¿Por qué es menos? Porque miren, jóvenes, aquí este gráfico observemos. Esta es fosa posterior, ¿ya? Si el hematoma está en esta parte posterior, va a comprimir al cerebelo. ¿Y a quién va a comprimir el cerebelo? ¿A quién va a apretar? Al tronco encefálico y el paciente se nos muere. Por eso el volumen es 10 cc. En fosa posterior es 10 cc. Le calculamos el volumen, si es 10 cc, hay que operar. Si es menos de 10 cc, podemos esperar. Todo tiene criterio. Entonces, siempre cuidemos el seno transverso en las cirugías y fosa posterior. Mucho cuidado. Igualito, ¿no? Cuando nosotros operamos tumores a nivel de cerebelo, se hace la misma decisión. Pero siempre cuidamos el seno transverso. ¿Cuál es el seno transverso, jóvenes? En la calota también hay que tener cuidado, pero no. ¿Aquí qué nos cuidamos? Aquí. El seno. ¿De qué seno es este? El seno sagital. ¿Sí o no? También es un seno venoso, pero es más grande, es más grueso. Entonces, si tú quieres operar por esta zona, tienes que cuidarte del seno venoso. Sagital. En la parte posterior, el seno transverso. Entonces, así jóvenes hay. Podemos hablar de cada técnica horas y horas, ¿no? Pero lo más genérico a nivel de cráneos serían estos jóvenes. De repente, cuando hagamos cada tema, cuando pongamos cada tema por tema, hablemos un poquito más de técnicas quirúrgicas. Ya nos toca hacer hematoma epidural, subdural, para poder entender mejor. Sería mi recomendación. Bien, jóvenes, terminamos. ¿Cómo lo copias?